Bien, en lo que corresponde a la Amazonía, vamos a ver lo que es la cultura guaraní, viendo y considerando las lecturas que se les ha dejado en lo que corresponde a las misiones jesuíticas más que todo. Entonces, una de las culturas o naciones más importantes que se han ido desarrollando en todo lo que es este territorio de lo que es el actual Beni y Santa Cruz, bueno, se han insertado las misiones jesuíticas y obviamente a la cultura que más han trabajado y han tratado de evangelizar, bueno, son los guaraníes. Para nosotros es muy importante entonces contextualizar el aspecto sociocultural, evidenciando que en la actualidad hay un cambio rotundo. Es más, muchos de los guaraníes ya han dejado de la costumbre y la tradición y se han insertado al mundo eh, que está en relación al mundo urbano. Es más, ya muchas de estas misiones o reducciones se han convertido en provincias o poblaciones. Entonces, dentro de ello, nosotros vamos a trabajar con dos elementos importantes de lo que ha acontecido en lo que ha sido la cultura guaraní. El primer punto es la dispersión de los paleoamazónidos, es decir, vamos a ver sus fuentes de inicio de este grupo. Dos, los guaraníes etnográficos del siglo XVI y la documentación de los primeros tiempos de conquista, que es otro trabajo que implica también hablar sobre lo acontecido en todo este periodo y la parte de lo que corresponde a los guaraníes conquistados del 16 al 17, que corresponde a la documentación colonial y de las crónicas. Los guaraníes reducidos del siglo XVII al XVIII, la documentación jesuítica que de alguna manera ha alejado como un parámetro para identificar y establecer un análisis de lo que corresponde al trabajo que ha emprendido los jesuitas dentro de las reducciones que ha trabajado con este grupo, y los guaraníes contemporáneos del siglo XIX y siglo XX, que tiene que ver mucho más con los estudios temáticos de la actualidad y ver a los guaraníes dentro de su funcionalidad como una nación que está buscando recuperar su costumbre y su tradición. Bueno, entre los guaraníes etnográficos del siglo XVI. Bueno, la etnografía nos determina justamente a los guaraníes de dónde procede, ¿ya? Y, y qué alcance de desarrollo se tenía en un tiempo determinado donde ellos prácticamente van poblando las regiones amazónicas o tropicales. En este caso se le identifica primeramente a un grupo neolítico que cultivaba los tubérculos, ¿ya? Pero era un cultivo incipiente, ya no especializado, por la misma técnica de la rosa que utilizan, y obviamente su asentamiento siempre estaba en relación también a fuentes de agua que les determinaba la subsistencia y sobrevivencia como tal. Según los datos etnográficos, ellos aparecen en el en el 3000, perdón, antes de Cristo, y conllevan un proceso migratorio a tierras más aptas para su subsistencia. De ahí justamente el proceso migracional que conlleva a este grupo viene con un término que es la tierra sin mal, o la búsqueda de la tierra sin mal, que justamente es aquella tierra apta, sin guerras, donde puedan alimentarse de la naturaleza y poder vivir feliz, ¿ya? Obviamente estas tierras aptas es un recorrido que en la actualidad aún no han encontrado esa tierra sin mal, y bueno, el proceso migratorio que tiene este grupo viene con la caza y con el cultivo, ¿no? Como una manera de subsistir al medio natural donde se van desarrollando como grupo. Entonces la caza llega a ser determinante, el uso del arco y la flecha y el cultivo de algunos tubérculos como una complementariedad al proceso alimenticio. La dispersión del grupo amazónico se da en dos grupos, ¿ya? El grupo del Proto-Envía, que son los cultivadores de la mandioca amarga,
Y el otro grupo son los protocarios, que aparecen en las grandes aglomeraciones y la organización aldeana, que a la aldea lo conocen como el tecoa, que es la coexistencia de muchos linajes en un solo lugar. Y el protoenvía, que son un solo linaje patrilineal, es un grupo de un solo linaje, que se les conocen como TI. ¿Cómo nosotros podemos entender al TI? El TI es como un núcleo familiar, es una familia en realidad, cuyo jefe siempre está en la unidad familiar, el padre. Y obviamente la residencia es matrilocal, que quiere decir que a mayor mujeres, mayor cantidad de hombres en el seno familiar. Y eso permitiría tener un resguardo socioeconómico estable, ya que la fuerza de trabajo estaría empleada por el hombre en la búsqueda de la casa y del cultivo al mismo tiempo. Bueno, el TI entonces lo tenemos que manejar como un linaje, un núcleo familiar, y el TECOA es como una aldea, similar a un ayllu, por decir, ¿no? La conjunción de varios linajes o de varias familias nos da el TECOA, ¿ya? Lo que para el mundo andino sería el ayllu. Obviamente, dentro de lo que corresponde a los protocarios, existe una poligamia, que quiere decir que la residencia o el núcleo familiar puedan tener muchas esposas, ¿ya? Y esto con muchos fines. La poligamia está determinada por situaciones de muerte, o que la mujer quede viuda, o que la hermana no haya podido conseguir a una avanzada edad un esposo. Entonces el padre de familia o del tecoa en realidad sería quien se haga cargo de este grupo. Y a veces se tenía también otras esposas, perdón, por situaciones de alianza con otras tecoas, y así permitir que a través de estas alianzas exista pues una mayor cohesión del grupo. Entonces todo esto permite establecer lazos de parentesco político, de reciprocidad y de prestigio, ¿no? La reciprocidad, por un lado, que es muy importante a través de los convites, es decir, de cómo pueden invitar, y la de prestigio, que corresponde a que cada grupo siempre va buscando el prestigio del TECOA para considerarse el grupo más fuerte y, bueno, considerar en lo posterior ser el jefe patriarcal de la aldea, ¿no? Entonces ambos grupos de alguna manera van a formar un guaraní, una guara en realidad. La guara es una población, es decir, la conjunción de varias aldeas nos va a dar una guara, que posteriormente en la época ya española se lo va a utilizar como un solo término, que es guaraní. Entonces una guara significa pues una población grande. Dentro de la estructura territorial se determinan tres aspectos: el territorio y el ámbito geográfico, las formas distintas de agruparse, las expresiones para afianzar y consolidar la cohesión social. En lo que corresponde al territorio y al ámbito geográfico, obviamente este grupo siempre está su territorio en la floresta tropical, es decir, viven en la selva. Y como a diferencia de otros grupos amazónicos, estos sí cultivan el tubérculo como el maíz y el tabaco, pero dependen de la técnica de la roza, que es una economía de subsistencia. ¿Cómo es la técnica de la roza? En realidad es el aprovechamiento de la tierra en un solo proceso de cultivo. Es decir, cultivaban maíz en un territorio y no aprovechaban otras semillas, por decir, en el mismo territorio como una segunda forma de cultivar, sino lo que hacían era cultivar el territorio y lo dejaban descansar por un año y buscaban otro territorio para cultivar, y así sucesivamente iban aprovechando los territorios de manera circular, como una especie de roza en realidad. Muy contrario a la técnica la que se utiliza en el mundo andino, donde a la cosecha de la papa o al aprovechamiento del cultivo de la papa, al mismo tiempo se podía aprovechar a cultivar la oca, por decir, ¿no?
y así tratar de aprovechar a lo máximo un territorio y posteriormente buscar otro territorio o otra zona cultivable. En este caso en la Amazonía no. Obviamente que la técnica de la rosa es destructivo dentro del ecosistema, ya que constantemente para la búsqueda de una tierra fértil tienen que chequear, es decir, es una degradación del territorio y buscar tierras fértiles constantemente. Entonces no aprovechaban el mismo territorio para cultivar otros, otros elementos que les podrían incluir una alimentación mucho más complementaria. Entonces, la rosa sí es destructible en el aspecto del ecosistema, pero lo hacían este grupo. Es por eso que la situación de extensión territorial para ellos era muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, a medida que ellos hacían de manera circular el cultivo, de alguna manera también afectaba a los grupos, ya que los grupos también tenían a nivel de los tecoas más que todo buscar otros territorios en expansión para la búsqueda de tierras fértiles, y a veces eso determinaba también a la migración de un mismo grupo para formar otro tecoa, y eso era porque el territorio estaba muy determinado a la explotación de un solo lugar, ¿ya? Entonces, eso también ha sido determinante para que exista pues una demografía muy grande de esta cultura guaraní, como lo que son los grupos amazónicos, ¿no? Usualmente, a mayor concentración de familias, existe la expulsión para que puedan buscar otro territorio donde puedan vivir, ya que el territorio, por la demanda de la casa, en este caso si fuera también la agricultura, sería muy limitante, ¿no? Porque el territorio es muy específico para la casa. Entonces, de alguna manera, la técnica de la rosa pone límites a la permanencia y a la forma de habitar de la gente, ¿no? Porque constantemente van a estar migrando en búsqueda de tierras fértiles de manera circular. Y la población, como les decía, se va dividiendo en grupos y van emigrando y van fortaleciendo, van generando otro grupo familiar o otra aldea, ¿no? Las diferentes maneras de agruparse. Bueno, la estructura se basaba en grandes casas comunales de residencia matrilocal, como les decía. Cuando una aldea concentraba la mayor cantidad de mujeres, eso permitía que la mujer podía contraer matrimonio con hombres de otra aldea, y bueno, los que perdían eran pues los que tenían una aldea donde conllevaban más hombres, tenían pues que irse a vivir con la esposa. Y eso determinaba reducir el poder de una aldea y considerar al otro grupo con un poder económico y de estabilidad mucho más fuerte, ya que eso determinaba aglutinar mayores yernos y debilitar a la comunidad y ejercer una movilidad de parientes políticos al grupo matrilocal, ¿no? Al mismo tiempo, nos dice que los campos de cultivo pertenecían al linaje de la casa comunal, es la expresión de la unidad socioeconómica de la explotación de cultivos de cazadores y pescadores. Lo que quiere decir que, obviamente, las tierras que estaban determinadas al linaje, ya a la familia, se asociaba en varios teis para formar un tecoa. Es lo que les decía. El linaje es la unidad familiar, es padre, esposo, padre, esposa e hijos contemplaban la unidad familiar. Pues para fortalecerse un territorio y para explotar un territorio de cultivo, la mejor forma de considerar y de tener una subsistencia económica y social era conformar un tecoa, es decir, asociarse en varios teis, en varias unidades familiares y formar un tecoa, una aldea. Y ese vínculo aldeano permitía una cohesión sociopolítica, además determinaba la unión de varios teis, es decir, la relación a través de los matrimonios o alianzas permitían también tener esa cohesión sociopolítica de parientes políticos, y así se configuraba la aldea y estaba establecido de una relación casi consanguínea, podríamos decir, y eso permitía tener una alianza muy fuerte. En el siglo XVI, el tecoa configuraba, dice, una unidad de linaje que habitaba una casa. En el siglo XVII
XVII el Tecoa pierde su carácter de localidad y en el siglo XIX existe la aldea como concentración de pobladores. Bueno, eso es por la desestructuración que va a devenir en lo posterior, ya sea por la colonización y ya sea por el periodo republicano, donde el Tecoa pierde toda configuración de unidad de linaje, podríamos considerarlo, y bueno, así también se han ido estableciendo, se han concentrado en una población, perdiendo ese linaje, ¿no?, de relaciones que se tenían. Pero obviamente eso también deviene muchísimo de la colonización con las reducciones de las misiones jesuíticas. Las tendas, de alguna manera el término tenda deviene justamente a la configuración de varios tecoas, es decir, la concentración de varias tecoas conformaban una tenda, y una tenda estaba dirigida por un patriarca, es decir, elegían un patriarca en una casa comunal, la reunión en una casa comunal, es decir, la reunión de varios patriarcas definían quién iba a ser su representante de una tenda, ¿no? Y esta forma de formar un pueblo posteriormente determinaba ser una guara, que era una manera de confederarse, es decir, a la formación de varias tendas nacía una guara. Y una guara era pues prácticamente una confederación de varios linajes, ¿verdad? Y así se determinaba pues cómo se extendían las guaras en una región definida. Cada guara conllevaba un nombre específico, y ese nombre estaba determinado por el cacique representante, ese cacique principal. Y aquí tenemos los varios nombres que en la mayoría de estos nombres que ustedes van viendo, como los carios, los tobatines, los guarambarenses, los itatines que están en la región de Bolivia, los paranenses, los uruguayenses, etc. La mayoría se han distribuido entre las regiones del Brasil, parte de Bolivia y la región del Paraguay. A la guara o parcialidades los españoles lo han denominado provincia, y es de esta manera que los han unificado a las guaras en una sola provincia para encomendarlos, ¿no? Y así reducirlos en una sola provincia, como ahora que nosotros los conocemos como pueblos, por ejemplo. Y esos pueblos en la actualidad son todos aquellos términos santos, ¿no?, como San Matías, San Buenaventura, etc. Todos esos términos de santos han sido las reducciones o las encomiendas que han ejercido los jesuitas, ¿no? Las expresiones para afianzar y consolidar la cohesión social, como les decía, es la poligamia y los convites. La poligamia como una estrategia socioeconómica para definir los roles en los cuales tanto hombres y mujeres puedan estar especificados a la hora de mantener la aldea, y los convites, es decir, los convites son las grandes fiestas que hacían para formar alianzas y además buscar prestigio, y el poder se definía pues a través de este convite, porque determinada que esa aldea podía tener el poder de la concentración de hombres y mujeres y permitirse invitar a través de fiestas que realizaban a las demás aldeas, y eso determinaba pues que existía cierta concentración, y además permitía que verse a los caciques como entidades que podían alimentar a grandes grupos. Entonces eso determinaba pues generar un prestigio, algo similar a lo que determina el don de Marcel Mauss. Entonces así el cacique permitía entre las guaras y las tecoas formalizar alianzas matrimoniales entre las aldeas, y así designar a sus jefes de aldea y determinar al cacique una manera de poder. Al cacique de una guara usualmente se lo conocía como Rubichá, y al cacique de un tecoa se lo conocía como Entubichá, ¿no? Eran los dos términos para determinar o identificar a un cacique. En esta imagen podemos ver la gráfica que nos decía. Aquí tenemos al cacique regional de una guara, y aquí tenemos al hijo del cacique de un tecoa, ¿no? Y dentro de un tecoa ustedes deben considerar que ahí están los teís, ¿no? Entonces varios tecoas conformaban una región territorial denominada como guara.
Entre las formas de ganar prestigio está el conocimiento ya de los caciques, ahí se define la oratoria, las estrategias para poder afrontar una guerra intertribal, las alianzas al mismo tiempo, o el poder de los guerreros que podía demostrar, la antropofagia, el matrimonio y los convites como sistema de alianzas que les decía. Todo está vinculado con el ABA, es decir, ellos se consideraban una superioridad racial étnica al resto de sus enemigos. No les consideraban bajo la misma magnitud y a lo que los guaraníes se consideraban como una etnia o como un grupo mucho más desarrollado, más organizado en relación a aquellas poblaciones originarias en la Amazonía que solamente estaban conformadas en pequeñas aldeas o a lo mucho, ¿no? Y que su confederación de los guaraníes era mucho más grande y mucho más estructurada. Los convites de alguna manera siempre se han referido a la fiesta del arete, el sentido integrador que expresa la unidad del grupo, que está inspirado en el chamán, eso quiere decir en lo que va a poder ver este ente espiritual para determinar cómo va a devenir la fiesta y el convite en realidad a los demás grupos para ver su fortaleza como líder. Actualmente la fiesta del arete sigue siendo una expresión en las regiones de Santa Cruz, de las poblaciones guaraníes, como parte de su sistema tradicional y de costumbre. Obviamente ha perdido muchísimo de la costumbre, ya que podemos verlo en la actualidad como poblaciones y estructuradas y muy relacionadas al medio de la urbanidad, al medio donde muchos se han desarrollado un alcance de desarrollo capital muy alto, algunos siguen la pobreza, es decir, como una población con el índice social que nos diría la sociología. Obviamente, las poblaciones tratan de permanecer con el ritmo de la tradición y la costumbre, pero muy establecido en lo que ha definido las misiones, por decir, el arte y la música ha sido parte de su sistema tradicional asimilado por este grupo, entonces hoy por hoy la búsqueda de la tradición es constante en estos grupos y bueno, lo importante es que aún sigan conservando la lengua.